Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Hola, doctor, buenos días. Hola, Hola, buenos doctor, días. buenos días. Sí se le escucha. Veo que faltan un montón. Ya se acostumbraron a que llego un poco tarde. Y cuando yo hago las cosas para llegar un poquito más temprano, veo que faltan un montón. Pero en fin, No, Es es que que No, teníamos maestro, es que clase. acabamos de terminar clase. acaban de terminar una clase. Sí, es que estábamos exponiendo. Bueno, está bien, está bien. Sí, una disculpa. Bueno, pues vamos a comenzar con ustedes. Este grupo que está aquí es un grupo selecto, el que está aquí en este momento, con Eddie, con Kevin, con Jorge, Paulina, Santiago, Germán y Jenny. ¿Es Jenny, verá? Sí, o Monse. O Monse, está bien. Muy bien, vamos a ver cuántos huesos tenemos en el cráneo, Monse. Tenemos 22. Muy bien, ¿cuántos huesos tenemos en el tórax, Paulina? Tenemos 26. No, ¿Cuántos? 37, 37. 37. ¿Cuántos tenemos en la columna, Jorge? 26. ¿Cuántos tenemos como esqueleto del miembro superior derecho, izquierdo o cualquiera de los inferiores, Kevin? ¿Se me escucha, profe? 30. Sí. Entonces tienes 30, 30, 30 y 30. Muy bien. Eddie, ¿cómo está dividido el cráneo para su estudio en un neurocráneo, base de cráneo, bóveda de cráneo, viscerocráneo? ¿Cuántos forman la bóveda del cráneo? La bóveda del cráneo está formada por 4 huesos, el frontal, los 2 parietales y el occipital. ¿Y en la base de cráneo cómo está formada? Está formado por 3 huesos que lo dividen en una porción anterior, en una central y en una posterior. ¿Cuántos son los componentes de la fosa craneal anterior? Son 3 huesos, el frontal, el etmoides y el esfenoides. ¿Cuántos en la media? En la media son 2, el esfenoides y el temporal. ¿Cuántos en la posterior? 3, el occipital, el temporal y el esfenoides. ¿Qué huesos forman el suelo de las fosas nasales? El suelo de las fosas nasales está formado por el maxilar superior y el palatino. Muy bien. Santiago, característica principal de la fosa craneal anterior. La cresta gal, De la media. la silla turca, De la posterior. el agujero magno, ¿Cuál es el hueso principal en extensión en la fosa craneal media? el esfenoides, En la anterior. el frontal, En la posterior. el occipital. Bien, a nivel de lo que es la base del cráneo, tenemos los orificios de salida de los 12 pares craneales. De una vez, dime del primero hasta el 12, ¿por qué orificios del cráneo salen? Tenemos el primero, el olfatorio, que va a salir por el hueso etmoides en la lámina cribosa, que van a salir los primeros axones del nervio olfatorio. El nervio ocular o oftálmico va a salir por el agujero oftálmico, por el cual también van a salir las arterias oftálmicas. El nervios, tanto el 3, 4, la primera rama del trigémino y el 6 van a salir por la fisura orbitaria superior. El nervio maxilar superior, rama del trigémino, va a salir por la fisura orbital inferior. Y luego va a pasar a volverse el nervio infraorbitario cuando pase por el agujero infraorbitario. ¿Por qué orificio del cráneo sale el maxilar superior? El maxilar superior sale por el agujero redondo. Ujú. El maxilar inferior va a salir por el agujero oval, el más largo de los 3. Ujú. El 7 y el 8. El 7 y el 8 van a salir por... ¿No sería por el meato auditivo? Que va a Sí. pasar el nervio facial y el nervio auditivo. ¿Y el glosofaringeo espinal y neumogástrico? Agujero rasgado posterior. Agujero rasgado posterior. Y por el conducto del hipogloso, el número 12. Las vértebras cervicales, Germán, ¿qué características tienen? Germán.
Sí, se me escucha, perdón, ¿se me escucha? Sí. Las vértebras cervicales tienen tres características que son las más pequeñas de la columna vertebral, tienen unas apófisis espinosas bífidas como una V invertida y tienen unas apófisis transversas que forman un agujero transverso por donde ascienden las vértebras a las arterias vertebrales. Ok. Características de una vértebra dorsal, lo característico, lo que lo hace indiscutiblemente una vértebra dorsal. Que tiene una carilla lateral en sentido anterior a la apófisis transversa donde se articulan las costillas. ¿Es todo? Según Porque yo, yo sí, no. recuerdo que la costilla tiene dos articulaciones con la vértebra. Tú me estás diciendo una de la carilla articular en la parte anterior de la apófisis transversa y le falta otra carilla. La otra carilla articular que está de forma lateral al cuerpo. Sí, de forma lateral al cuerpo. Ok. ¿Cuáles son las partes de una costilla? Las partes de una costilla son la cabeza, el cuello, el tubérculo, el ángulo y la diáfisis. Muy bien. ¿Qué características tiene la primera costilla que es diferente a todas las demás? Que tiene ¿cómo se llama? Un lugar de inserción para el. No me acuerdo, profesor, perdón. De la primera costilla no me acuerdo. A ver, Monse. La primera costilla va a tener bordes superiores e inferiores y caras exteriores e interiores. También va a contar con dos canales para la arteria y la vena subclavia. Y va a contar con el tubérculo de Lisfranc, donde se va a insertar el músculo escaleno anterior, y también una parte donde se va a insertar el músculo escaleno medio y van a formar el triángulo escaleno, que participa en el triángulo posterior del cuello. Y ¿Qué caras tiene la primera costilla? tiene caras superiores e inferiores y bordes exteriores e interiores. Externo e interno. Externo e interno. Ok, muy bien. Entonces, vamos a tener que el mediastino es un espacio intratorácico medio cuyos límites son lateralmente, Las caras internas de Las los caras. pulmones. inferiormente, Diafragma. superiormente, El estrecho del tórax. Que está, o sea, es un espacio reniforme de 10x5 que está compuesto por las primeras costillas, el manubrio del esternón y la primera dorsal. Muy bien, tenemos paredes laterales, cara interna de los pulmones, la cara anterior del esternón y cartílagos costales, la cara posterior de las vértebras dorsales, la parte superior el aspecto reniforme del estrecho superior del tórax, ¿verdad? Y con el mediastino tenemos que existe en la unión del manubrio con el cuerpo del esternón, existe el ángulo de Lewis. ¿A qué nivel se encuentra ese ángulo de Lewis topográficamente? T4, T4, T5. T5. Muy bien. Vamos a ver a Paulina. El cartílago tiroides, ¿a qué nivel encontramos? A nivel C5. ¿Dónde encontramos el cartílago cricoides? Nivel C6. Muy bien. ¿Dónde encontramos normalmente el principio del epiglotis, lo más alto del epiglotis? Aproximadamente en C3, en donde, o sea, si lo queremos ver, imaginar, al abrir la boca. Muy bien. ¿Con qué vértebra se relaciona la bucofaringe? Con C3. C2 y C3. ¿El Ok. yoides? El yoides está en C3. C3 a C4. C3, C4, sí. Entonces tenemos nosotros que la bifurcación de la tráquea, ¿a qué nivel ocurre? La bifurcación de la tráquea ocurre a nivel, o sea, si la tráquea va de C6 a T4, supongo que en C6. No, en T4, que es el último, en donde está la carina. T4 a T5. T4 a T5. T4 a T5. ¿Está bien? Sí. Ok. ¿Y sabes de casualidad de dónde a dónde se extiende el corazón topográficamente? Sé que inicia en T4 y T5, pero a la parte inferior no se la maneja, doctor. T5 a T8. Ok, T5, T8. T5 a T8. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Vamos a ver, Jorge. La clavícula es un hueso que tiene forma de una S itálica. Los dos tercios internos son convexos hacia adelante. El tercio externo es convexo hacia atrás.
Presenta 4 caras, los 2 tercios internos, mientras 2 caras y 2 bordes el tercio externo. ¿Cuáles son las caras? ¿Qué se inserta en cada cara? ¿Cuáles son los bordes y qué se inserta en cada uno de ellos? Bordes de la clavícula. Ujú. Ay, no. ¿Qué estudiaste ayer? Estuve viendo el video, estuve estudiando los planos del cuello, las venas cefálicas, o sea, lo de los vasos del corazón. Ujú. Vamos a ver, entonces, ¿estuviste viendo el video acerca de qué cosas específicamente? Sobre los grandes vasos del corazón. Los grandes vasos. Igual estuve viendo sobre la escápula y bueno, sobre las costillas y el esternón, pero sobre la clavícula no vi mucho. A ver, ok, de la escápula, ¿a qué nivel está el ángulo superior? El ángulo superior de la escápula está en T2. El ángulo inferior. El inferior está en T7. El ángulo externo. T3. ¿Cuántas partes tiene la escápula para su estudio? Tiene 3 partes para su estudio, una cabeza, tiene una cavidad clinoidea y tiene un cuello, o más bien que es el cuerpo, ¿no? Que es el donde es el tubérculo supra e infraioideo. Glenoideo. Supra e infraglenoideo. Es cabeza, cuello y cuerpo. El cuerpo es todo el triángulo de la escápula, que presenta ángulo superior, ángulo inferior, ángulo externo. La cabeza es mal llamada cabeza y no tiene prominencia, al contrario, es cóncava y recibe el nombre de cavidad glenoidea o ángulo externo. ¿Qué nombre recibe la cara anterior de la escápula? Dorsal. O sea que anterior y dorsal es lo mismo. No, perdón, no escuché bien. Anterior es Costal. costal. ¿Costal o qué? O fosa subescapular. ¿Y la cara posterior, cuál es la característica principal? La espina. ¿Qué le hace a la cara posterior? La divide en 2 partes, una fosa supraespinosa y una fosa subescapular. ¿Subescapular? No, esto de supraespinosa e infraespinosa. Infraespinosa. Ujú. ¿Qué músculos se insertan en la parte posterior del borde interno vertebral? El trapecio. No. Santiago. En cada fosa va a ir un músculo. Tenemos el músculo en la fosa escapularia superior, el músculo subescapulario, en la inferior, el músculo infraescapulario, que se van a conectar en las fosas. ¿Qué más? En la anterior. En la fosa también subescapularia va a estar el músculo subescapulario, en su cara dorsal, costal. Ujú. Otro músculo que se va a conectar con la escápula sería el pectoral menor, que se va a unir a la apófisis coranoides. Coracoides. Coracoides, perdón. Ujú. Coracoides. Ok. Bueno, pues vamos a empezar y realmente nada más veo aquí participando 7 personas, quizá un octavo, no veo a nadie más. Bueno, aquí vamos a comenzar con el Néter. Ahí está Noé y Alondra. Ujú.
Ok. ¿Ven la diapositiva? Sí, doctor. Ujú. Ok. Perdí el net. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Ahí está acá. Bueno, vamos a comenzar acá con la escápula. Vamos a quitar las laminillas. Y vamos a comenzar primero con la escápula y después nos vamos a ir con el húmero. Primero, yo quiero que le presten atención. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sí Sí, se doctor. escucha. Sí, Sí, doctor. Sí, se oye. doctor, sí se escucha. Bueno, aquí tenemos un hueso plano de aspecto triangular localizado en la región póstero-superolateral del tórax, con un ángulo superior a la altura de T2, un ángulo inferior a la altura de T7, un ángulo externo a la altura de T3. Fíjense cómo el borde interno va del ángulo superior al ángulo inferior, pero primero se acerca a la columna específicamente a la altura de T3 y luego se empieza a alejar un poquito de la columna para terminar en el ángulo inferior. Este borde interno es el más largo, es el vertebral, es el medular, es el espinal, es el interno. Este es el borde externo, ¿sí? No es tan grande como este, pero sí es más grande que este otro. Es el borde externo, oblicuo, lateral. Se dirige a la axila, también llamado axilar. Y este borde en tamaño es intermedio. Y el borde que está acá arriba es un borde superior, corto cervical, con dirección ligeramente oblicua en dirección al cuello. En la cara anterior de la escápula se ve una depresión que aloja el músculo del mismo nombre y da la impresión como si fuera una tortuga debajo de su carapacho, de tal manera que la cara anterior aquí, correcto, se llama subescapular porque como que está debajo de su propia escápula. Y hacia el borde externo se ve una banda que no es el borde externo, sino que es una retracción vertical conocida como pilar del omóplato. Y también se pueden ver aquí algunas bandas transversales en la cara anterior de la fosa subescapular, resultado de la acción del músculo que viene aquí, que se llama subescapular. Así que la cara anterior se denomina subescapular, aloja el músculo del mismo nombre, presenta unas crestas óseas transversales, resultado de la tracción del músculo, y hacia el borde externo una cresta vertical paralela al borde externo, conocida como pilar del omóplato. ¿Está bien? Sí, doctor. El ángulo superior se encuentra a la altura de T2, se dirige de aquí hacia abajo, el borde interno se acerca a T3, luego se vuelve a alejar en dirección hasta el ángulo inferior que se encuentra a la altura de T7. El ángulo externo, conocido como cabeza,
como cavidad glenoidea, se encuentra a la altura de T3, una zona angosta conocida como cuello y una zona más amplia de espectro triangular conocida como cuerpo. C, cabeza, cuello y cuerpo. Si nos vamos al borde, al ángulo superior y bajamos hacia lo que es la parte externa de este hueso, bajaremos oblicuamente y caeremos en una depresión conocida como escotadura coracoidea o supraescapular, ¿correcto? De la cual va a salir esto que es la primera parte y esto que es la segunda parte, exactamente igual al pico de un cuervo, y por eso se llama apófisis coracoides. Luego, si seguimos y quitáramos esto que es la punta de la apófisis coracoides, veríamos un pequeño tubérculo encima de la cavidad glenoidea, conocido como tubérculo supraglenoideo, que es donde se va a insertar el tendón de la porción larga del bíceps, y por debajo del cuello hay una pequeña prominencia conocida como tubérculo subglenoideo o infraglenoideo para el tendón de la porción larga, pero del bíceps. ¿Qué pasó? Sí, please, da clase, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Está bien, está bien. Bueno. ¿Sí me están entendiendo? Sí, puede repetirlo de el tubérculo supraglenoideo e infraglenoideo. ¿Para qué músculo era? El tendón supraglenoideo es para el tendón que va a venir por acá, que es el tendón de la porción larga del bíceps. Y el tubérculo infraglenoideo es para el tendón del único músculo que está en la parte posterior, que es el tendón de la porción larga del tríceps. Siguiendo acá hay un músculo que es el subescapular, que ya lo vimos. Y siguiendo este borde en su parte anterior estarían las digitaciones del gran serrato, que son 9 digitaciones. Pero si nos vamos a la parte posterior, Paulina, ¿qué músculos van a insertarse en la parte posterior de este borde? Creo que sería el romboides mayor, remboides menor. Acá tendríamos el angular del omóplato, aquí tendríamos el romboides menor, y acá abajito estaría el romboides mayor, ¿correcto? Entonces, angular del omóplato, romboides menor, romboides mayor, que me hacen un mnemotécnico como cuando vamos a arrullar un niño, arrorro, arrorro, arrorro bebé, arrorro, angular del omóplato, romboides menor, romboides mayor. ¿Está bien? Sí. Entonces, le preguntamos a Londra, ¿qué se inserta en el borde interno o vertebral de la escápula? En el borde interno o vertebral. ¿Sí? ¿Pero de la parte de atrás o la de adelante? Esto es lo que me tienes que contestar tú. Claro. Tú debes Por la decir, parte en de la atrás no parte pasaría el anterior es trapecio. esto, en la parte posterior es esto. Rapidito. Por la parte posterior pasaría el trapecio, ¿no? Parte del trapecio. No, en ningún momento hemos hablado del trapecio. Hablamos del angular, del romboide menor, romboide mayor, en la parte de atrás. Y en la parte de adelante, ¿a quién? ¿El subescapular? No, Las el interdigitaciones del gran subescapular, Las el cerrato. subescapular digitaciones del está gran en la... Ah, del cerrato. cerrato, del gran cerrato. Las digitaciones del gran cerrato. Repítalo entonces. En el borde interno o vertebral, para empezar, ¿de dónde a dónde se extiende topográficamente? De T2 a T7. Muy bien. ¿Cuál es la parte más próxima del borde interno? ¿Es un borde totalmente vertical o tiene cierta convexidad? Tiene cierta convexidad. ¿Y esta convexidad está frente a qué vértebra? Frente a T2, T3. No, T3. T3. Ajá, ok. ¿Qué estructuras se insertan en el borde interno? Las del gran cerrato.
Pero tienes que especificármelo. O sea, el borde interno en su parte anterior recibe las digitaciones del gran cerrato. ¿Y qué Ok. más es todo? Entonces, en el borde interno tiene las digitaciones del gran cerrato. En el borde externo pasa a Rorro, el angular de la escápula. No. En el borde interno que tenemos acá, ¿estás de acuerdo? Sí. En su parte anterior, que es la que estamos viendo, están llegando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 digitaciones de un músculo que está siguiendo las costillas. Es la inserción del gran cerrato del ángulo superior al ángulo inferior siguiendo al borde interno en su parte anterior. En su parte posterior de este mismo borde, vas a ver un músculo que viene de las vértebras cervicales, angular del omóplato, romboides menor y romboides mayor. No tiene nada que ver el borde externo. El borde externo ni siquiera lo hemos tocado. Sí. Gracias. Bueno, ahora bien, en el borde externo, ¿sí? Vamos a ver aquí en el tercio superior un músculo pequeño que se llama redondo menor. Y abajito, en los 2 tercios inferiores, vamos a ver otro músculo que se llama redondo mayor. Y luego vamos a ver que a la altura de T6 están naciendo las fibras más altas de un músculo grandote que tenemos en el dorso que se llama dorsal ancho. Y como está en T7, en T6 y la escápula llega en T7, pues tal parece que cuando pasa allá atrás, parece como si esto fuera el pañuelo que sobresale de la bolsa de un flujo. Ahorita lo vamos a ver. En el borde externo, ¿qué estructuras se originan? Redondo mayor, redondo Redondo menor. menor, redondo mayor. Redondo menor, redondo mayor y dorsal ancho. Redondo menor, redondo mayor y dorsal ancho. El mnemoteico es re, rema, dor. Redondo menor, rema, redondo mayor, dor, dorsal ancho. Doctor, tengo ¿Está una pequeña bien? duda. ¿Sí? En lo que había leído también, según yo, en el borde externo también había el músculo, parte del tríceps. El tríceps, su porción larga, fíjate. ¿De dónde a dónde se extiende el borde externo? De T7 a T3. No. Fíjate muy bien de la imagen. Si normalmente va de T2 a T7 el borde más largo, ¿en dónde dijimos que queda el ángulo externo? En T3. En T3. En T3. ¿Ok? Yo pregunto, ¿de dónde a dónde se extiende el borde externo? Yo podría definir dos cosas rápidamente. Una va de acá a acá o de acá a acá. A ver, dímelo. La extensión del borde externo, Sí. pues sería de T2, T3 a T7, creo. Bueno, esa es una buena respuesta. Otra. No hay otra. Nadie puede contestar eso. El ángulo externo al El ángulo. ángulo externo al ángulo inferior. Sí, claro. Entonces el borde externo se extiende del ángulo externo al ángulo inferior, o lo que es lo mismo de T3 a T7. ¿Está bien? ¿Es vertical? ¿Es horizontal? ¿Es oblicuo? ¿Oblicuo? Oblicuo. Está bien. ¿Y el borde interno? ¿Quién me lo puede contestar? ¿Va de T2 a T7? Bueno, es una buena respuesta. ¿Y qué más? ¿Del ángulo superior al inferior? Perfecto, está bien, correcto. ¿Qué se inserta en el borde interno? En su El porción ángulo. anterior en su parte anterior se insertan las digitaciones del gran cerrato, que son 9, y en la parte posterior el angular del omóplato, el romboide mayor y el romboide menor. Romboides mayor y romboides menor. Lo he echado a perder. Y en el borde externo, ¿qué se inserta?
En el borde Redondo externo se mayor, incentra menor. En el borde externo, ¿qué? el redondo mayor, el redondo menor y el dorsal ancho. Muy bien, lo eché a perder otra vez. ¿Quién está contestando? Jenny, Monse. Sí, yo, Jenny. Ok. Bueno, vamos a ver una imagen para que nos empecemos a familiarizar. ¿Sí? Vamos a ver una imagen. Vamos a ver una imagen. Vamos a verla. Aquí. Aquí tenemos el borde interno y tenemos al angular del omóplato o elevador de la escápula. Tenemos a esto que es un romboide, esto, menor, y acá tenemos un romboide mayor. ¿Está bien? Aquí tenemos un redondo menor, aquí tenemos un redondo mayor y acá abajo tenemos un dorsal ancho. Aquí tenemos un supraespinoso y acá tenemos un infraespinoso. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, a Monse le voy a hacer una pregunta con lógica para que no se le olvide quién es quién. ¿Qué es lo lógico? Que una mamá cargue a su recién nacido, a su bebé, o que un bebé cargue a su mamá. Pues que la mamá carga al bebé. Bueno, y si la mamá carga al bebé, ¿quién de los dos estará en un plano más bajo o pegado al piso? La mamá. Bueno, entonces los mayores de pura casualidad son los inferiores, para que no vengan y me digan redondo mayor, redondo menor, no. Redondo menor, redondo mayor, dorsal ancho, romboides menor, romboides mayor y luego el dorsal ancho. Los mayores van hacia abajo. Y si ustedes no saben y se les confunde cuál es el que está arriba y cuál es el que está abajo, cuando veamos este triangulito, ¿ven ese triangulito que está acá? Sí. Ok, vamos a verlo mejor. Acá está el triangulito. Yo quiero que me digan cuál es el borde interno de este triangulito. ¿Es el redondo mayor? ¿Es el borde medial del Redondo mayor. El borde interno de este triangulito es esto. Ah, ok, el borde externo del trapecio. Es el borde externo del trapecio. ¿Y el borde interno, el borde externo de este triangulito? Es una membrana. Nada. Ese es el músculo infraespinoso. ¿Es cuál? Infraespinoso. No. El infraespinoso es lo que está acá abajo de esta fascia. Es el borde interno de la escápula. ¿No lo ven? Sí, doctor, ya vi. ¿Y cuál es el límite inferior? El dorsal ancho. El borde superior del dorsal. El borde superior del dorsal El borde ancho. superior del dorsal ancho. Y todo en los triángulos de las figuras geométricas es un juego de palabras. El borde interno del triángulo de auscultación es el borde externo del trapecio. El borde interno es el borde externo del triángulo es el borde interno de la escápula. El borde inferior es el borde superior del dorsal ancho. Triángulo de auscultación. Si ustedes no saben, en el suelo hay un músculo, vean este músculo. ¿Qué músculo será? Eso es lo que está incluido en el suelo, en el fondo. ¿Qué músculo será? El Iliocostal. redondo mayor. Iliocostal. Están El inventando. redondo mayor. Es esto que es el romboides mayor. Este es el romboides menor. Este es el romboides mayor. Si ustedes no saben quién es quién y a este me lo ponen acá abajo y a este me lo ponen arriba, este sería el suelo de este triángulo y fallarían en una respuesta. Aquí va a haber un triángulo, un cuadrilátero, un triángulo y si me cambian esto, todas sus respuestas van a estar mal. Entonces,
en el borde interno de la escápula, de arriba abajo van el angular, el romboides menor, romboides mayor, en el borde externo redondo menor, dorsal ancho, el supraespinoso, el infraespinoso y por delante el subescapular. Voy a regresar a la escápula. La escápula, su ángulo superior, ¿a qué nivel está? T2. T2. Ángulo inferior. T7. Ángulo externo. T3. La parte más próxima a la columna del borde interno. Está entre T3 y la espina. T3 en la espina. Muy bien. La cara anterior de la escápula, ¿qué nombre recibe? Costal. Costal o Costal. fosa subescapular. Muy bien. Es la característica principal de la cara posterior de la escápula. La espina de la escápula. La espina de la escápula. ¿Qué le hace la espina a la cara posterior? La divide en dos cosas, la fosa inferior y inferior y la inferior. infraescapular. Al ser la escápula un hueso localizado en la región postero-superolateral del tórax y ser de aspecto triangular, ¿cuántos bordes, cuántos ángulos y cuántas caras tiene? 3 y 2. 3 lados y 2 caras. Ok, entonces, el borde interno, ¿de dónde a dónde va? De T2 a T7. Muy bien, y diciéndolo de otra forma. O del ángulo superior al ángulo inferior. Del ángulo superior al ángulo inferior. Del ángulo superior al ángulo inferior. Muy bien, vamos a ver. Que me describa, Valente, el borde interno o vertebral con las palabras que quiere utilizar. Borde interno o vertebral. Quiero que me lo describa. Es su examen. El borde interno vertebral es el que va del ángulo superior, que está en T2, al ángulo inferior, que está en T7, y en él se articulan arroro, que es el angular del omóplato, el romboides menor y el romboides mayor. ¿Ya estuvo? Es todo. ¿Alguien puede mejorar esa respuesta? En su cara posterior, en su cara anterior, se insertan las digitaciones del gran cerrato. Ok. ¿Alguien podría decir algo más? Del gran cerrato. Ya lo dijeron en su parte anterior, las digitaciones del gran cerrato. Lo acaban de decir. ¿Alguien puede decir algo más? El dorsal ancho también estará en la cara posterior. Dorsal. Sí, pero estamos hablando del borde interno o vertebral. No de la cara posterior. Yo podría decir que en el borde interno va a haber una zona que se le va a conocer donde va a estar la espina de la escápula, que va a ser la zona más cercana a la vértebra y se va a encontrar de forma, o sea, va a estar el borde interno, va a bajar de forma oblicua medialmente, después va a pasar por la espina y va a bajar de forma oblicua lateralmente para seguir su recorrido hasta T7. Ok. Entonces, si a mí me preguntan en la disección, quiero que me hables del borde interno. Bien, pues el borde interno es también conocido como borde interno medial, vertebral, medular, espinal, largo, todos son sinónimos. Se extiende del ángulo superior al ángulo inferior con una extensión topográfica de T2 a T7. El borde tiene una ligera convexidad, desciende del ángulo superior a la altura de T2 hacia la línea media, a la altura de T3, es su parte más próxima a la columna. Posteriormente se aleja para alcanzar hacia abajo al ángulo inferior en T7 y en su borde interno, en su parte anterior, recibe las digitaciones que son 9 del gran cerrato y en su parte posterior, de arriba abajo, recibe el angular del omóplato o elevador de la escápula, al romboide menor y al romboide mayor. Esa sería la respuesta completa. No por abonos que va de T2 a T7, ni del ángulo superior al ángulo inferior, y que si el borde tiene una parte más próxima en T3, y que si se inserta el romboide y no sé qué, y que se inserta adelante las digitaciones. O sea, toda esa es una sola respuesta, no es por abonos, ni porque me ayúdame tú con otro, ayúdame. Cada quien tiene que contestarlo así. ¿Está bien? Sí, gracias, doctor. Sí, doctor.
Cuando yo llego a Cuba para hacer ultrasonido más fino, porque yo ya era ultrasonografista, y me voy a tomar mis cursos a Cuba, había no sé si ya se los conversé a ustedes, ya les conversé algo de eso. Nada más les conversé del primer día, ¿no? De Cuba. No nos ha contado. Y eso. No nos ha contado. Ahí son tantas cosas que contar que... Bueno, es rapidito esto. Yo llego normalmente ese día y me doy cuenta de que uno de los compañeros, están viendo a Eddie Murphy, así joven Eddie Murphy, con sus dientes de caballito, morenito, de pelo rizado, idéntico Jorge Hernández en el Hospital Amejeiras en Cuba, estaba idéntico, o sea, hasta parecía que estaba viendo yo a Eddie Murphy haciendo un ultrasonido. Entonces vi que él tenía sentado un paciente así como está ¿sí? Y le estaba haciendo un rastreo directamente en esta parte, correcto. Y yo en mi vida había visto en 1989, en mi vida había visto ultrasonido musculoesquelético. O sea, acá en México no existía eso, ¿sí? En Cuba ya lo hacían con naturalidad para buscar enfermedades de los músculos, desgarros, tumores, etcétera. Pero nosotros no lo sabíamos, ¿sí? Entonces, yo con toda bondad y gentileza le pregunté, oye amigo, le digo, ¿qué estás haciendo? Le digo, porque nunca habíamos visto un rastreo en la escápula por ultrasonido. Y se viró así, me escaneó así como que me vio de arriba hacia abajo y me contestó así un poquito grosero y me dijo, oye chico, que tú no estás viendo lo que yo estoy haciendo, que tú no lo ves, estoy haciendo un ultrasonido para que tú sepas, ¿eh? Entonces yo le dije, discúlpame, le digo, pero yo no sabía que se hacía en los músculos ultrasonido. Pues sí se hace, para que tú sepas, desde hace tiempo lo hacemos ahí en Cuba, para que tú sepas, por lo visto tú no sabes nada de eso, así grosero conmigo, ¿sí? Entonces, veía que estaba él rastreando y preocupado y todo, y le dije, ¿qué es lo que buscas? Le digo, en esa región, y se miró así también y me dijo, o sea, oye chico, pero este es un relajo que si tú nunca has visto un ultrasonido de parte blanda de musculoesquelético, ¿tú qué me vas a ayudar a mí? O sea, ¿tú qué me vas a ayudar a mí? ¿Tú te acuerdas que tú nunca lo has visto? Entonces, ¿tú qué me vas a ayudar a mí? Es que si tú me dices alguna imagen que tengas en la pantalla, probablemente yo te pueda ayudar. ¿Cuál es tu problema? Le insistí. Lo que pasa, me dice, es que, o sea, no me vas a entender, no me vas a entender. No, dime. Y entonces su problema de él estaba prácticamente aquí, en donde no sabía él si era el redondo menor o era el redondo mayor, ¿sí? Él no lo sabía, ¿sí? Y me dijo, mira, aquí este musculito, que está acá, por ultrasonido, es un redondo, y acá hay un redondo también, pero lo que yo no me acuerdo es si este es el menor o este es el mayor. Entonces, como yo ya estaba encendido de tantas malas respuestas que no me las merecía, y como yo soy máster de anatomía, entonces lo puse en su lugar y le dije, mira, yo por lo visto, tú estás haciendo ultrasonido musculoesquelético y tú no sabes nada de anatomía, le dije, porque esto que tú me acabas de decir, donde tienes duda, se llama redondo menor, y el que está acá abajo se llama redondo mayor, y el que está acá abajo se llama dorsal ancho, y el que está acá arriba se llama infraespinoso, y lo que se encuentra a este nivel es la espina, y lo que está por encima es supraespinoso. Este es el angular del omóplato o elevador de la escápula, este es el esplenio, y aquí tenemos el romboides menor, el romboides mayor, y el dorsal ancho, y el triángulo de auscultación que se encuentra acá. Y el chico se quedó así, oye, pero ¿cuántas anatomías tú sabes? Pues para que te des cuenta de que de lo grosero tú nunca vas a adquirir nada, porque fuiste muy grosero conmigo y tú no sabes que yo soy máster de anatomía, para que tú sepas, mijito, le dije, para que tú sepas, yo te puedo dar clases de esto. Y yo no necesito muchas cosas para poder entender el ultrasonido, necesito anatomía, que es la que tú careces de esto. Fíjate cómo tú me ofendiste cuando yo te pregunté y te he dado una clase ahorita y acabo de aprender ultrasonido de partes blandas en un 2x3 contigo, le dije. O sea, con el mismo tono y con el mismo falsete,
Le dije, y nos convertimos en los grandes amigos. ¿Por qué? Porque él me propuso allá para que le dé clases al grupo y todo. Y con él, yo $2,000 tenía que pagar cada 21 días normalmente para el curso que yo llevaba. Entonces me convierto en maestro en Cuba con esa plática y yo normalmente ya no pago, sino que a mí me enseñan, yo enseño anatomía, hacemos intercambio y todo perfecto. Que se den cuenta cuántas cosas abre el estar bien preparado. Y en este caso, la anatomía siempre ha sido una llave que te abre puertas por todos lados. Bueno, entonces, volviendo al tema. ¿Cómo se llama esto? Borde interno de la escápula. Muy bien. ¿Cómo se llama esto? Espina. Espina del omóplato. ¿Cómo se llama esto? Clavícula. Clavícula, articulación acromioclavicular, músculo supraespinoso, músculo infraespinoso, redondo menor, redondo mayor. Lo que le acabo de preguntar a Monse, ¿qué es lo más lógico? Fíjense, aquí el romboide es menor y el mayor está abajo. Aquí el redondo menor y el mayor está abajo. Y luego sigue el dorsal ancho, que es el músculo más grande que tenemos. Y vean este músculo enorme acá en la superficie, el trapecio. Correcto, el trapecio. Muy bien, vamos a regresar por acá, que es donde me interesa. Bien, esta es una escápula, ángulo superior, ángulo inferior, ángulo externo, cabeza, cuello, cuerpo, fosa subescapular, borde interno, va desde T2 hasta T7, desciende a la altura de T3 donde está más próximo a la columna, desciende alejándose un poco de la misma hasta llegar a T7. Luego del T7 sube hasta T3 otra vez en forma oblicua para formar el borde externo, intermedio o axilar. Y en sentido anterior se aprecia una relieve ósea conocida como pilar del omóplato, como también unas crestas óseas transversales resultado de la atracción del músculo subescapular. Este borde que se encuentra acá, que es el más corto, que tiene forma oblicua, si lo describo de arriba hacia abajo diría, empieza en T7, desciende oblicuamente hacia afuera, presenta una pequeña escotadura previa a lo que es el pico de cuerpo que se llama apófisis coracoides, continúa, presenta un tubérculo supraglenoideo encima del cuello y termina en la cavidad glenoidea o cabeza del omóplato a la altura de T3. Es el borde más corto, mira hacia el cuello, se llama cervical o corto, ¿sí? Entonces aquí va el subescapular, en esto va a ir las digitaciones de gran cerrato, aquí va a ir el redondo menor, aquí va a ir el redondo mayor, aquí abajo el dorsal ancho, y aquí van a ir en esta parte de la apófisis coracoides, aquel 2345 a la apófisis coracoides, y aquí van a ir dos músculos, uno que se quita de aquí hacia el húmero que se llama coracohumeral, y la porción corta del bíceps, que es su inseparable amigo del coracobraquial, y por lo tanto decimos cocopegme como los elementos que se insertan en la punta de la apófisis coracoides. Coco es corta del bíceps, coracobraquial y pectoral menor, los que se van a insertar aquí en la punta de la apófisis coracoides. ¿De acuerdo? Acá tenemos el húmero. Vean ustedes la relación de que la cabeza es el doble de tamaño de esta cavidad glenoidea. Presenta una cabeza, un cuello anatómico, que es este, un cuello quirúrgico, que es este, un troquín, un troquíter, una cresta del troquín, una cresta del troquíter, un canal aquí en medio, ¿correcto? O corredera bicipital y un canal entre tubérculo y tubérculo que se llama canal intertubercular. Entonces, repitiendo, presenta cabeza, cuello anatómico, cuello quirúrgico, ¿de acuerdo? Troquín, troquíter, cresta del troquín, cresta del troquíter, y aquí corredera bicipital y aquí canal intertubercular. 7 características normales tenemos acá y vamos a tener en total 9. Vamos a ver cuáles son las 9. Cabeza, 1. Cuello anatómico, 2. Cuello quirúrgico, 3. Troquín, 4. Troquíter, 5. Cresta del troquín, 6. Cresta del troquíter, 7. Corredera bicipital, 8. Canal intertubercular, 9 características. Si se fijan, 7 empezaron con C, ¿sí? Y TT, troquín, troquíter, ¿sí? 7 con C.
cabeza, cuello anatómico, cuello quirúrgico, cresta de troquín, cresta de troquíter, corredera bicipital, canal intertubercular, T de troquín y T de troquíter. ¿Sí? 9 características en la parte proximal de este húmero y la articulación se llama escápulo-humeral, que es una articulación enartrosis o esférica. ¿Correcto? Enartrosis o esférica. Veamos entonces qué se inserta en las estructuras que acabamos de mencionar. Vean cómo aquí va a aparecer un punto azul porque nosotros normalmente ponemos en el néter lo rojo para el origen y el azul para la inserción. También aquí van a ver unos puntitos azules de CIR, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor que ahorita vamos a ver. Aquí va a haber una cosita aquí también azul que viene siendo la inserción del coraco humeral o coraco braquial. Y también vamos a encontrar lo que se origina todo el músculo que está acá, braquial anterior en rojito. Ahorita lo vamos a ver poco a poco y lo vamos a repetir otra vez. No pasa nada. ¿Sí? Bueno, vamos a ver y adelantamos. Eddie, ángulo superior de la escápula, ¿a qué nivel está? En T2, maestra. Ángulo inferior. T7. Ángulo externo. T3. La parte más próxima de la escápula, ¿a qué nivel está? La parte más... La parte más próxima de la escápula, la columna vertebral. A T3. T3. ¿Cuántas fosas tiene el cuerpo de la escápula? Tiene 2 fosas. ¿2? Bueno, 3. ¿Cuáles son? La fosa subescapular, la fosa supraespinosa y la infraespinosa. Mnemotécnico, SUSI. Subescapular, la S de supraespinosa y la E de infraespinosa. ¿Qué se inserta en el borde interno de la escápula en su parte anterior? En la parte anterior se insertan las digitaciones del gran serrato. En su parte posterior. En la parte posterior, el romboides menor, no, el angular de la escápula, el romboides menor y el romboides mayor. ¿Qué se inserta en el borde externo? En el borde externo se inserta el redondo menor, el redondo mayor y el dorsal ancho. ¿Qué se inserta en la fosa subescapular? En la fosa subescapular, el músculo subescapular. Muy bien, pues el músculo subescapular se origina en la fosa subescapular y se inserta en el troquín. Aquí normalmente van las digitaciones del gran serrato que siguen a las 8 o 9 costillas. Aquí el redondo menor se va directamente hacia acá y va a aparecer una cosa azul ahí atrás. El redondo mayor va a ir directamente a esta cresta del troquín, que en color azul vamos a ver la inserción de este músculo. El dorsal ancho va a venir por acá y se va a insertar en el fondo de la corredera bicipital. Ahí va el dorsal ancho. Y el pectoral mayor que vimos que las fibras vienen acá, claviculares vienen para acá y las fibras costales vienen para acá arriba, se inserta en la cresta del troquíter. Y así tendríamos rema, dor, pegma, rema, dor, pegma. Redondo mayor, dorsal ancho, pectoral mayor. Es la inserción de estos músculos redondo mayor, dorsal ancho, pectoral mayor. Vamos a ver que habían 3 características acá en color azul. Aquí cocopegme, la inserción de la porción corta del bíceps, del coraco braquial y del pectoral menor. Vamos a empezar a familiarizarnos entonces con eso. Pasamos a la que sigue. Aquí la tienen ustedes. Con líneas continuas tenemos que el borde interno son las digitaciones del gran serrato. De color rojo es el origen del músculo subescapular y de color azul la inserción del mismo músculo. Aquí tenemos al remador pegma, donde está el redondo mayor, al dorsal ancho y al pectoral mayor. Aquí tenemos un músculo supraespinoso. Aquí tenemos a 3 músculos que se encuentran acá, porción corta del bíceps, este que se encuentra acá, coraco braquial y al pectoral menor. ¿Sí? Aquí tenemos el deltoides y aquí tenemos el trapecio con su paralelismo. Aquí tenemos el músculo braquial anterior y aquí tenemos al coraco braquial, coraco braquial. De la misma forma como se inserta el coraco braquial por dentro, por fuera se encuentra la tuberosidad deltoidea donde viene el músculo deltoides, aquí en el mismo punto. Vamos a ver la parte posterior ahora, ¿sí? En la parte posterior decimos, la escápula es un hueso triangular, primero voy a hablar rápido,
y luego lo vamos yendo más lento. Ángulo superior T2, el ángulo inferior T7, el ángulo externo T3, la porción de la raíz de la espina, que es la parte más próxima a la columna, T3, una fosa supraespinosa T2 a T3, una fosa infraespinosa más grande T3 a T7, un borde interno que recibe al angular, al romboide menor, al romboide mayor, al músculo supraespinoso, al músculo infraespinoso, redondo menor, al redondo mayor y al dorsal ancho, una cabeza, un cuello anatómico, un cuello quirúrgico, un troquíter que viene aquí donde va a estar 1, 2 y 3, CIR, supraespinoso que viene acá, infraespinoso que viene acá, redondo que viene acá, menor que viene acá, una línea oblicua que se encuentra acá, que es el canal radial. Aquí va a estar el tríceps con su vasto lateral, con su vasto medial y el tendón de la porción larga que se inserta en el tubérculo infraglenoideo. Y aquí tenemos la fosa infraespinosa y aquí la fosa supraespinosa y aquí un paralelismo entre el trapecio arriba y el que viene acá abajo, deltoides. Vamos a ver si es cierto. Lo vamos a poner ya con orígenes e inserciones. Aquí los tienen. Vean cómo el autor divide angular del omóplato, romboide menor, romboide mayor, en rojo, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor. Alguien dijo allá el tríceps, aquí está el tríceps, correcto. El paralelismo de lo que es esto que es el trapecio y esto que es el deltoides. Vean 1, 2 y 3, CIR, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Aquí tenemos aquí al canal radial de torsión. Aquí tenemos parte del tríceps braquial y aquí parte de la inserción del músculo deltoides. ¿Correcto? ¿Una pregunta? ¿Por qué se le denomina cuello quirúrgico a la parte del húmero, doctor? Porque es un sitio frecuente de fractura. Cuello quirúrgico es el sitio más frecuente de fractura de este hueso. Gracias. Doctor, ¿por qué a la escápula se le llama escápula o omóplato? La escápula, porque parece una ala. Y el omóplato, omóplato es algo así como plano. Aparte que el omóplato pues tiene muchos músculos a su alrededor. La parte de omóplato, o sea, tiene parte muscular, bastantes músculos. Esta es la vista lateral de la escápula. ¿Ya la vieron? Fíjense cómo está la vista lateral. Aquí está el acromion, aquí está la coracoides, aquí está la cavidad glenoidea. ¿Ya la vieron? Pues así como cuando operan a nuestras mascotas y le ponen un cono para que no se estén lastimando las orejas. Esto que está aquí, que amplifica, que va siguiendo el borde, ¿sí?, de la cavidad glenoidea, es un disco de fibrocartílago amplio que aumenta la superficie articular y vuelve más estable la articulación escapulohumeral. Se llama rodete glenoideo. Rodete glenoideo. Por delante está el tendón del músculo subescapular, por arriba el supraespinoso, por detrás el infraespinoso y por detrás y por abajo el redondo menor. O sea que esta S, con esta S, con esta I y con esta R, nos hacen un hemoténico de CIR con doble S, subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Ellos cuatro forman el manguito de los rotadores. CIR con doble S. 1, subescapular. 2, supraespinoso. 3, infraespinoso. 4, redondo menor. ¿Correcto? Vean ustedes el tamaño de lo que corresponde a la superficie de la cabeza humeral y vean la zona articular de la cavidad glenoidea, como es el doble de eso, termina acá y de aquí para acá es otro igual, otro tamaño igual. Para esto se forma este rodete glenoideo, que es esto, que aumenta la superficie, que aumenta la estabilidad de la articulación escapulohumeral. ¿Alguna pregunta?
Maestro, el CIR con doble S son los componentes del manguito rotador, ¿verdad? Sí. Ok. Incluye al subescapular, al supraespinoso, al infraespinoso y al redondo menor. Maestro, disculpe, profesor. Dime. ¿Qué significa manguito rotador? Conjunto de músculos en relación directa a la cápsula articular que participa en los movimientos del hombro. Ese manguito de rotador, es el manguito de músculos que rotan tu hombro hacia adelante, hacia atrás, hacia adentro, hacia afuera. Ah, ok. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya tienen identificado acá el músculo más superficial del trapecio, vean, al dorsal ancho. Quitamos al trapecio, aparece el esplenio, que es este, y aparece el angular, el romboide menor, el romboide mayor, el supraespinoso, el infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, dorsal ancho. Vemos la parte anterior y vamos a ver entonces con Paulina. ¿Qué es esto, Paulina? Es el deltoides, músculo deltoides. El deltoides. ¿Qué es esto? Ese es una parte del trapecio. ¿Esto qué es? Ese es esternocleidomastoideo. ¿Esto? Ese el pectoral mayor. ¿Esto? Ese me parece que es el homoyoideo. ¿Esto? Supongo que es una fascia. Triángulo. Ah, el triángulo deltocleidopectorial. ¿De dónde está? ¿Encima de quién está? De la clavícula. Pues es supraclavicular. Ok. Y si participa el homoideo con la clavícula, pues también se llama homoclavicular. ¿Y esto qué es? Es la vena cefálica. ¿Cómo se llama ese triángulo? Ese es el deltocleidopectoral. Clavidectopectorial. Deltopectoral. Muy bien. Okay. ¿Cómo se llama esto? Son las digitaciones del gran cerrato. Esto. Ese creo que es el axilar. Dorsal ancho. Dorsal ancho, ok. Este es el manguito de los rotadores. Vean ustedes al supraespinoso. Vean ustedes al infraespinoso. Vean ustedes al redondo menor acá abajito. Y vean al músculo subescapular. Todos ellos junto a la articulación para los movimientos del hombro. Manguito de los rotadores. Este es el músculo subescapular. ¿Ya lo vieron? Y acá entonces tenemos, ¿quién me dice qué es esto? ¿Y quién me dice qué es esto? Es la cresta del troquíter y troquín. Muy bien. ¿Y cómo se llama esto delimitado por las crestas? Era la corredera bicipital. Corredera. Muy bien. Y es el tendón de la porción larga del bíceps, porque el bíceps tiene una porción corta y una porción larga. Y esto que está aquí abajito de esto que pasa de la cresta del troquín a la cresta del troquíter por encima del tendón de la porción larga del bíceps, ¿correcto? Se llama ligamento humeral transverso de Gordon Brody. Ligamento humeral transverso de Gordon Brody. Pasa por encima del tendón de la porción larga del bíceps, yendo de cresta del troquín a la cresta del troquíter. ¿Ya quedó? Detalles importantes. En el cuello quirúrgico del húmero, aquí, se relaciona con un nervio de las ramas terminales del plexo braquial que se llama circunflejo o axilar. ¿Está bien? Circunflejo o axilar. Ante una fractura del brazo, en donde existe fractura en el cuello quirúrgico, se puede lesionar el nervio circunflejo, que es el que va a inervar al deltoides. Y por lo tanto podemos tener como consecuencia un hombro plano
por atrofia del músculo deltoides, por no dar un buen tratamiento cuando se lesiona este nervio. Si la lesión del nervio se detecta pronto porque no puede mover bien el hombro y se inicia fisioterapia, ultrasonido y otras cosas, muchas veces se recupera bien y no pasa más. Pero si no se detecta, el hombro empezará a quedar plano por la atrofia y se verá una asimetría de su cuerpo. Y entonces es por eso que les decía a ustedes lo complicado que es no entender, o sea, cómo están los músculos, porque aquí hay 1000 nombres. Vamos a ver quién me va a contestar esto. ¿Quién quiere contestar? Yo, doctor Eddie. ¿Quién? Eddie. Ok, vamos a ver. Primera pregunta. ¿Qué es esto? Es el apófisis coracoides. Bueno, si es de la apófisis coracoides, aquí vamos a encontrar 1, 2 y 3 tendones que se insertan, que ya dije un mnemotécnico, decía cocopegme. ¿Qué es eso? Es el ligamento coracobraquial, el corto del bíceps y el pectoral menor. Ok, cocopegme significa 1, tendón del músculo, tendón de la porción corta del bíceps, tendón del coracobraquial, ¿correcto? Coco y pegme del tendón del pectoral menor, ¿sí? Ahora ya puedo decir que el pectoral menor es un músculo de forma triangular que tiene digitaciones que se extiende de 2345 a la apófisis coracoides, su vértice superolateral se inserta en la punta de la apófisis coracoides y su base es inferomedial y se inserta en los cartílagos costales 2, 3, 4 y 5. ¿Correcto? De pronto vemos a este músculo que le da el contorno a nuestro hombro. ¿Qué músculo es este? Es el bíceps. A nuestro brazo, digo. Bíceps braquial. Bíceps. Esta es la porción larga, esta es la porción corta. Aquí tienen cortado a la porción corta y aquí tienen cortado a la porción larga. Y luego está el coracobraquial que también está cortado acá, que viene para acá, coracobraquial. Vemos este músculo que está acá. Es el subescapular. Subescapular. Muy bien. Subescapular. Y vemos un nervio que normalmente está descendiendo aquí y se va hasta el dorsal ancho. Se llama nervio toracodorsal del plexo braquial. Y así como están viendo esta partecita, está en el subescapular y en ocasiones este llega hasta el redondo mayor y normalmente así como está ese nervio, también sale otro acá que se llama subescapular superior y este se llama subescapular inferior. Entonces, ¿dicen que es lo mismo? Pues no, no es lo mismo, porque el subescapular superior va a inervar la mitad superior del subescapular y el subescapular inferior va a inervar la mitad inferior del subescapular, incluyendo al redondo mayor. Entonces hay subescapular superior y subescapular inferior, ¿sí? Pero vean ustedes, ¿sí? Lo que les dije hace un momento, ¿cuál, Montserrat, de los redondos es el que está arriba y cuál está abajo? El redondo menor está arriba y el redondo mayor está abajo. ¿Y de los romboides? Lo mismo, el menor está arriba y el mayor está abajo. Entonces, si no sabes realmente esto, vamos a fallar un montón de cosas en la siguiente diapositiva. Ahorita lo vas a ver. Primero, esto es el ligamento humeral transverso de Gordon Brody. Vamos a poner las etiquetas. Ligamento humeral transverso. Aquí le tienen puesto como banda tendínea intertubercular. Es el ligamento escapular ligamento humeral transverso de Gordon Brody. Aquí tenemos el tendón de la porción larga del bíceps.
Aquí tenemos esto que es el tamaño del bíceps braquial y el coracobraquial. Aquí tenemos el pectoral menor. Acá tenemos el músculo subescapular. Aquí dice nervio subescapular inferior, el que llega hasta el redondo mayor. Acá tenemos porción corta del bíceps. Acá tenemos porción larga del bíceps. Acá tenemos el coracobraquial. Vean ustedes esto. Lo que le dije hace un ratito a Monse, ¿sí? Vamos a borrar las etiquetas y Monse me va a contestar todo ahorita. Comenzamos, Monse. ¿Qué es esto? El músculo supraescapular. ¿De dónde estoy? El ángulo superior del Muy bien. omóplato. ¿Aquí? Ángulo inferior del omóplato. Muy bien. ¿Aquí? Es la espina dorsal. ¿Cómo que dorsal? La espina dorsal escapular. es la columna. ¿Ah? Espina escapular. La espina del omóplato. No puede decir espina dorsal. Espina dorsal es la columna vertebral. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Se me fue el término, Bueno. perdón. Entonces, esto que se abre aquí como un abaniquito, ¿qué es? Es la apófisis coracoides. No. La espina del omóplato, conforme se aleja, queda más ancha y se llama acromion. El acromion. Y esta raíz de la espina, ¿frente a qué vértebra está? T3. T3. ¿Qué músculo es este? El supraescapular. ¿Cuál? ¿El supraescapular? Supraescapular. ¿Qué músculo es este? El subescapular. Subescapular. Infraescapular. Infraescapular. ¿Qué músculo es este? Ese es el redondo menor. ¿Y este? El redondo mayor. Ok, muy bien. Entonces yo veo que este es el deltoides y este músculo único de la parte posterior del brazo se llama tríceps. Y este es el vasto lateral y esta es la porción larga que se va a insertar en el tubérculo infraglenoideo. ¿Ya saben cuál es? Sí. Ok, porque en el tubérculo supraglenoideo va el tendón de la porción larga del bíceps y en el infraglenoideo el tendón de la porción larga del tríceps. ¿Está bien? Sí. Sí. Ahora viene lo bueno, Vamos a aumentarlo. Vean cómo se divide aquí. Hay un triangulito aquí. Ahí está el triángulo. Un límite acá, otro acá y otro acá. Triángulo. Entre el húmero y el tríceps. Húmero tricipital. Pero vean acá esto. Un cuadrilátero. Húmero tricipital. Otro triángulo. ¿Está bien? Entonces, ese triángulo participa normalmente el omóplato con el tríceps. El omóplato con el tríceps. Aquí está. Aquí está. Y se llama homo de omóplato tricipital. Si ustedes no saben quién es el redondo menor y el redondo mayor, ninguno de estas cosas nos van a poder resolver. Veamos, por ejemplo, aquí. ¿Cuáles serían los límites, Eddie, de este cuadrilátero? ¿Cuál sería el límite superior? ¿Cuál es el límite inferior? El límite interno y el límite externo de este cuadrilátero. Ok, el borde exterior sería el húmero. ¿Sí? El borde superior, el borde inferior del omóplato. ¿Borde inferior del omóplato? O el borde inferior del redondo menor. Ajá. El borde inferior, el borde superior del redondo mayor. Ajá. Y el borde interno sería el borde exterior del tríceps. Correcto. Entonces este cuadrilátero se llama húmero tricipital y permite el paso del nervio circunflejo
y la arteria circunfleja humeral posterior. Entonces, repitiendo, el cuadrilátero húmero tricipital tiene como límite superior, el borde superior es el borde inferior del redondo menor. El borde inferior es el borde superior del redondo mayor. El borde interno es el borde externo del tendón de la porción larga del tríceps y el borde externo es el borde interno del húmero en la parte adyacente a esta región. ¿Qué pasa por allá? La arteria, el nervio circunflejo y la arteria circunfleja humeral posterior. Pregunta, ¿qué es circunflejo? ¿Cómo? ¿Qué es circunflejo? Sinónimo de transverso. No. Circunflejo es sinónimo de semicírculo. Entonces rodea normalmente un circunflejo con otro circunflejo. Es como decir un semicírculo con otro semicírculo que te forman un círculo. De hecho, este vaso que está acá, circunflejo humeral posterior, va hacia adelante y adelante está viniendo un vaso idéntico que se llama circunflejo humeral anterior y se forma un arco o anillo arterial alrededor del cuello. Es el nervio circunflejo que rodea el cuello quirúrgico del húmero. ¿Correcto? ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a ver. Ahorita vamos a hablar un poquito más rápido de la escápula, todo lo que tiene. Porque como esto es una grabación y la pueden repetir y primero fuimos un poquito más lentos, vamos a hablar. La escápula es un hueso plano, triangular, localizado en la región postero-superolateral del tórax. Presenta para su estudio un ángulo superior frente a T2, un ángulo inferior frente a T7, un ángulo externo frente a T3, un borde interno que va del ángulo superior al ángulo inferior de T2 a T7, cuya parte más proximal a la columna se encuentra en T3, que está a la altura de la raíz de la espina, junto con lo que es el ángulo externo, que es la cabeza del omóplato. La cara anterior es de aspecto triangular y queda por debajo del mismo hueso por una angulación anterior y recibe el nombre de fosa subescapular. Presenta unas bandas transversales resultado de la tracción del músculo subescapular y hacia la parte externa existe una elevación que es una cresta ósea ya conocida como pilar del omóplato que está próxima al borde externo. El omóplato presenta cabeza, presenta cuello y presenta cuerpo. La cabeza presenta una cavidad glenoidea que recibe normalmente la cabeza del húmero. En su borde o límite de esta cabeza existe un rodete glenoideo que aumenta la superficie articular de la articulación escapulohumeral. Hay un tubérculo supraglenoideo para el tendón de la porción larga del bíceps y un tubérculo infraglenoideo para el tendón de la porción larga del tríceps. Existe un borde superior corto cervical que va del ángulo superior hacia el ángulo externo, descendiendo, formando una escotora coracoidea, una apófisis coracoides con la primera, la segunda porción y la punta de la apófisis coracoides y un tubérculo supraglenoideo. La cavidad glenoidea, de acá nos desplazamos a lo que es el borde externo intermedio, axilar o lateral, que va para el redondo menor, para el redondo mayor y para el dorsal ancho. Para el músculo subescapular, la parte anterior. En la parte anterior de este borde interno son las digitaciones 9 del gran serrato, en su parte posterior angular del omóplato, romboide menor, romboide mayor. A nivel de lo que corresponde a la escotadura coracoidea, se cierra por un ligamento escapular transverso superior, también conocido como supraescapular o coracoideo. Por dentro va a pasar el nervio supraescapular y por arriba la arteria escapular superior o supraescapular. Si nosotros vemos los músculos relacionados, tenemos a cocopecme en esta parte, tenemos al subescapular las digitaciones de gran serrato, redondo menor, redondo mayor, dorsal ancho. Tenemos una cabeza, tenemos un tubérculo infraglenoideo para el tendón de la porción larga del tríceps y un tubérculo supraglenoideo para el tendón de la porción larga del bíceps. Cocopecme, que viene siendo la corta del bíceps, coracobraquial y tendón del bíceps. En su parte lateral, hacia lo que es el borde anterior y borde posterior de la clavícula, vamos a tener deltoides por delante y trapecio en sentido posterior.
Y luego, si vemos directamente la cara posterior, se encuentra la espina, el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, el angular del omóplato, el romboides menor, el romboides mayor, el redondo menor, el redondo mayor, el dorsal ancho, el deltoides aquí por fuera y el trapecio aquí arribita. Y nosotros tenemos que la cabeza, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, el troquín y el troquíter, la corredera bicipital en la parte posterior, mientras que en la parte anterior podemos apreciar la cabeza, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, el troquín y la cresta, el troquíter, la cresta, corredera bicipital, canal intertubercular, y podemos apreciar una diáfisis y luego la epífisis distal. Aquí vemos a rorro, angular, romboides menor, romboides mayor, remador, para redondo menor, redondo mayor, dorsal ancho. Vemos a cir, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Vemos al trapecio por arriba y el deltoides por abajo, la inserción del deltoides en la parte externa, el músculo tríceps con su vasto lateral, el vasto medial y la porción larga que se inserta en la carilla infraglenoidea. Y de esta manera, pues más o menos ya nos empezamos a familiarizar con la escápula. Manguito de los rotadores, encontramos adelante el supraescapular, arriba el supraespinoso y luego atrás el infraespinoso y atrás y abajo el infraespinoso, y entonces encontramos una articulación que era poco estable, que gracias al rodete glenoideo aumenta su estabilidad de la articulación del tipo esférica. ¿Alguna pregunta? Entonces les voy a dibujar en el pintarrón la escápula, cómo yo la voy sacando con todo lo que tiene, su cara anterior y su cara posterior y el húmero también. Voy a pasar al pintarrón. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ok, voy a pasar al pintarrón. Correcto. ¿Ven bien el pintarrón? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a dibujar primero una vista anterior. Vean qué fácil está esto. Acá tenemos el ángulo externo, el tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo. Vamos bajando normalmente con el borde externo hasta llegar al ángulo inferior. Vamos subiendo desde T7 hasta T3. Luego nos vamos dirigiendo hacia arriba hasta T2. Vamos bajando. Presentamos una escotadura y presentamos la apófisis coracoides. Y esta es una escápula en una vista anterior. ¿Sí está claro? Voy a poner números rapiditos para ver sus características. Y ponemos el número 1, y ponemos el número 2, y ponemos el número 3, y ponemos el número 4, y ponemos el número 5, y ponemos el número 6, y ponemos el número 7, y ponemos el número 8, y ponemos el número 9, y ponemos el número 10, y ponemos el número 11, y ponemos el número 12, y ponemos el número 13, y ponemos el número 14. ¿De acuerdo? En donde el número 1 corresponde al ángulo externo, donde el número 2 corresponde al cuello, donde el número 3 pertenece al cuerpo, donde el número 4 es el ángulo superior a la altura de T2, donde el número 5 al ángulo inferior a T7, donde el número 6 corresponde al ángulo externo, que es la cabeza o cavidad glenoidea, que está a la misma altura de la raíz del omóplato, que
que está el número 7, la parte más próxima del borde a la columna. Y luego vamos a pasar al número 8 para el borde externo, intermedio, lateral o axilar. Y vamos a pasar al número 9, que corresponde al borde superior corto cervical, a la escotadura coracoidea, a la apófisis coracoides, al número 11 la coracoides, el número 12 el tubérculo supraglenoideo, el número 13 es el tubérculo infraglenoideo y el número 14 el pilar del omóplato. ¿Correcto? ¿Sí se está entendiendo? Sí, doctor. Sí. Ok. Entonces, el libro de Gardner, el libro de ustedes, el de Moore o el libro este que yo tengo del Atlas, trae una cosita acá y una cosita acá que viene siendo coco para la porción corta del bíceps y el coracobraquial. Pero también trae una cosita acá que corresponde a la inserción del pectoral. En color verde voy a poner un ligamento acá que está aquí. Es el ligamento escapular transverso superior, también conocido como ligamento supraescapular o coracoideo. Voy a poner acá adentro un nervio, que es el nervio supraescapular, y voy a pasar por encima del ligamento una arteria, que es la arteria supraescapular. Voy a poner el tendón de un músculo que se inserta aquí, que es el tendón de la porción larga del bíceps, y voy a poner acá otro tendón de inserción de la porción larga del tríceps. ¿Correcto? Te voy a poner aquí alrededor el rodete glenoideo, que aumenta la superficie de esta articulación. Y voy a poner a un músculo que está aquí, es el subescapular, y voy a poner aquí a las digitaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 digitaciones de gran serrato, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo voy a ver aquí, a este músculo pequeño, aquí, a este músculo más grande, redondo menor, redondo mayor, y acá, a este músculo que viene para acá, es el dorsal ancho, ¿de acuerdo? ¿Ya lo vieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, ahora yo voy a hacer preguntas sueltas rápidamente y cualquiera puede contestar. El número 4. Ángulo superior. Ángulo superior. El número 5. Ángulo Ángulo inferior que se inferior. llama T7. El número 3. Cuerpo. El cuerpo. El número 2. El cuello. Cuello. El número 11. Apófisis coracoides. Muy bien. El número 11 es la apófisis coracoides. Muy bien. Entonces, tenemos nosotros que el número 12 es el tubérculo supraglenoideo. ¿De acuerdo? Y el número 14 es el pilar del omóplato. Esta es la vista anterior, en donde vemos a redondo menor, redondo mayor, dorsal ancho. Pero si yo quisiera saber algunos músculos que vienen acá, uno, otro músculo que viene acá, romboides, y otro músculo que viene acá, otro romboides. Ese sería arrorro, angular, romboides menor y romboides mayor desde esta vista anterior. ¿Correcto? Sí, doctor. Sí, doctor. Esto en el momento que ustedes vean su video y vayan siguiendo normalmente los números y todo, lo van a entender mejor a una fotografía que yo les pueda mandar porque se ve claramente en el pizarrón y pueden tomar directamente la foto de la grabación. Voy a pintar la vista posterior ahora. ¿Está bien? Esta es una vista anterior. Maestro. Sí. Tengo una duda con respecto al pilar del omóplato. El pilar del omóplato es
es como una protuberancia que está hacia la parte Es una anterior. cresta ósea vertical paralela al borde externo, que es el resultado también de la tracción del músculo subescapular. Ok, gracias. Bueno. Voy a pintar en la vista posterior ahora. Vamos a borrar esto. En la vista posterior, yo voy a hacer lo mismo. Ángulo superior, voy bajando hasta T3, me voy bajando hasta T7, voy subiendo un pequeño tubérculo, cavidad glenoidea, tubérculo. El ángulo superior en vista posterior voy bajando, una escotadura, una apófisis coracoides. Esto es la vista posterior y vean muy bien esto. Esto es la espina del omóplate. Fíjense qué raíz tan grande, ¿sí? Y aquí estamos frente a T3. Aquí estamos frente a T2. Acá estamos frente a T7. ¿De acuerdo? Y la espina, y junto con el ángulo externo, la cabeza, todo está frente a T3. Y aquí esto viene, y acá viene esto. Y vean cómo normalmente acá hay un ligamento escapular transverso superior. ¿Está bien? Y aquí va a haber otro ligamento, porque esto viene así. En donde la espina se convierte en acromion. Aquí va a haber otro ligamento que se llama escapular transverso inferior o espinoglenoideo. ¿Por qué? Porque está entre la raíz de la espina y la cavidad glenoidea, espinoglenoideo, ¿correcto? Pero ¿qué pasa aquí? Voy a poner unos números. Voy a poner acá el número 1. Voy a poner acá el número 2. Voy a poner el número 3. El número 4. El número 5. El número 6. El número 7. El número 8. El número 9. ¿Sí? El número 10. El número 11. El número 12. Veamos qué significan esos números. El número 1. Ángulo superior. Ángulo superior. Muy bien. El número 3. Cavidad glenoidea o ángulo externo, exterior. ¿Cuál? La porción El glenoidea. número 3. Cavidad glenoidea. El número 2. Ángulo inferior. Ángulo inferior. Número 9. Cuerpo. Fosas Cuerpo. Fosas Fosa Infraespinosa. Infraespinosa. Número 8. supraespinosa. Fosa supraespinosa. Supraespinosa. Fosa supraespinosa. Cuello. Tubérculo infraglenoideo. Tubérculo intraglenoideo. 5. Tubérculo Tubérculo supraglenoideo. Muy bien. Número 11. Ligamento transverso Ligamento escapular superior. escapular superior. Número 12. Ligamento escapular inferior. Ligamento escapular transverso inferior espinoglenoideo. Número 10. Apófisis coracoides. Apófisis coracoides. Muy bien, perfecto. Ahora fíjense cómo yo voy a hacer lo siguiente. Yo a esto le voy a agregar esto. Y este es el húmero. Y acá voy a ver esto, que es el cuello anatómico, y acá el cuello quirúrgico. Y acá voy a poder ver a lo que es el troquíter, que lo puede ver adelante y lo puede ver atrás, con su carilla superior, media, inferior. Vean qué fácil sale esto. Yo pregunto, ¿qué sería esto que no puedo ver? El troquín. El troquín, perfecto. Y ahora veo aquí
la cresta del troquín, que tampoco la puedo ver. Y veo la cresta del troquíter, que tampoco la puedo ver. ¿Está bien? Lo que sí puedo ver es el troquíter tanto adelante como atrás, pero su cresta solamente la puedo ver adelante, porque es anterior. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a ver entonces cómo están las estructuras de acá. Un músculo viene aquí, da la vuelta, y por eso se llama angular del omóplato, y como eleva de escápula, se llama elevador de la escápula. ¿De acuerdo? Luego veo a este músculo, que es un pequeño rombo, romboides menor. Luego veo a este músculo, que es un rombo más grande, romboides mayor. Mnemotécnico a rorro. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Veo este músculo que está acá, en la fosa supraespinosa. Me voy y salgo, vean, aquí abajito, y me inserto en la carilla superior del troquíter. Se llama supraespinoso. Origen, fosa supraescapular, inserción, carilla superior del troquíter. ¿Está bien? Veo este músculo. Infraespinoso. Nace de la fosa infraespinosa y se inserta en la carilla media del troquíter. ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Divido esto en tercios y agarro el tercio superior de esto para mostrarme a este músculo que viene acá. Y se llama redondo menor. Y ahora nace mi mnemotécnico con la S de supraespinoso, la I de infraespinoso y la R de redondo menor. SIR para la carilla superior, media e inferior del troquíter. ¿Hasta acá está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Viene la buena, ahí va. Todo esto y todo esto me forman un músculo más grande que se llama redondo mayor, pero este va a ir adelante y entonces va a ir punteado acá y punteado acá a la cresta del troquín, ¿correcto? ¿Está bien? Y ese es el redondo mayor. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Viene un músculo aquí, grande, que viene por acá, otro que viene por acá, que son el vasto lateral y el vasto medial, y aparece un tendón que los recibe a todos ellos y hace esto así, y pasa aquí, y termina aquí. Tendón de la porción larga del tríceps. ¿Correcto? Sí. Sí, doctor. Y esto nos va a dar este espacio cuadrangular, este espacio triangular y este espacio triangular. ¿Está bien? En este espacio, que es el cuadrilátero húmero tricipital, ¿cuáles son los límites? Paulina. En el límite superior tenemos el borde inferior del redondo mayor. En su límite... ¿Redondo qué? Redondo mayor. Esta vez volvemos a confundir lo mismo, ¿sí? El que está arriba es el menor, el que está abajo es el mayor. Ya con eso está mala tu respuesta. Ok. Los menores van arriba y los mayores van abajo. El de abajo es el mayor. Entonces repite.
El borde superior del cuadrilátero es el borde inferior ¿de quién? Del redondo menor. Y en la parte inferior de este borde tenemos al borde superior del redondo mayor. Ahora sí. Y a sus lados tenemos, creo que no, a sus lados tenemos al triangular, ¿no? No. Te falta en el cuadrángulo, hacia afuera, el cuello quirúrgico del húmero y hacia adentro, el borde externo del tendón de la porción larga del tríceps. Ok. Entonces, y ahora yo te pregunto, ese triángulo se llama homotricipital porque participa el omóplato con el tríceps. ¿Cuáles son los límites? Lateralmente para el largo del tríceps y a la derecha. La porción interna de la porción larga del tríceps. La porción interna del... Ándale, como límite externo es el borde interno del tendón de la porción larga del tríceps. Ok, como límite externo tenemos a la porción interna del tendón largo del tríceps y como porción externa tenemos a la interna del omóplato, ¿no? Sí, ese es el vértice, pero te falta el borde superior y el borde inferior. El borde superior sería el borde inferior del redondo menor y su borde inferior sería el borde superior del redondo mayor. Muy bien, ese se llama homotricipital y el omóplato nada más cuenta no como límite, como vértice. Sí. Ok, ¿y el de abajo, ese que está acá abajo? En su base, que es su borde superior es el borde inferior del redondo mayor y como borde lateral tenemos a la porción interna del tendón largo. No, ese sería a la izquierda, ¿verdad? Sí. Entonces, a la derecha tenemos al cuello quirúrgico. Y en su vértice, ya no sé qué hay en su vértice. No, el borde interno, ¿cuál es? El borde interno es la porción externa del tendón largo. Exacto, así es. Que se llama triángulo humerotricipital. Yo agarro y pongo aquí a un nervio que hace así, circunflejo, con una arteria que la acompaña, circunflejo humeral posterior. En este triángulo humerotricipital pongo un nervio que viene aquí, radial, con una arteria que la acompaña humeral profunda. Y acá pasa una arteria que le da la vuelta a manera de semicírculo a la escápula y se llama circunflejo escapular. Eso es lo que pasa en el cuadrilátero, en el triángulo y en el otro triángulo. ¿Está bien? Maestro, tengo una pequeña duda. El nervio que mencionó, el radial, es de las ramas terminales del plexo braquial, ¿verdad? Perfecto, sí. Ahorita ya hablamos del nervio axilar también, que es una rama terminal. Y hablamos del nervio radial, que es una rama terminal. Así es. ¿Correcto? Sí, doctor. Correctísimo. Permítame un momentito. Voy a borrar. Ahora, yo voy a empezar a armar mi cuerpo, ¿sí? Para ver hasta dónde hemos llegado, para que se den cuenta cómo podemos ir armando el cuerpo, ¿sí? Vamos a ver si armamos el cuerpo. Un frontal. Un cigomático malar. Un maxilar superior. Un maxilar inferior. Un agujero supra, un agujero infra, cigomático facial, supraorbitario, infraorbitario, cigomático facial, mentoriano, etcétera, ¿sí? Luego vamos a tener nosotros que aquí existe acá abajo un hueso yoides y existe normalmente un tiroides.
existe un cricoides, existe una tráquea. Y de pronto vemos un manubrio external. Y de pronto vemos una clavícula. ¿Sí? Y de pronto vemos acá a una apófisis coracoides que está a este nivel. Una apófisis coracoides que está a este nivel. ¿Sí? Y de pronto vemos acá una escápula. Y acá abajito vemos una escápula. Y de pronto vemos acá un número. Y de pronto vemos un número. Y yo quiero empezar a armar mi cuerpo, a ver cómo lo voy a armar, o sea, para que vean cómo va agarrando su forma, ¿sí? Y voy a poner mis puntos determinantes, los primeros. Pongo este músculo. Pongo este músculo. Esternocleidomastoideo. Pongo este músculo. Trapecio, ¿está bien? Sí, doctor. Pongo normalmente aquí, ¿verdad? Pongo aquí, me olvido de esto, me voy para acá abajo y pongo a este músculo aquí. Deltoides. Y pongo aquí a este músculo. Deltoides, ¿sí? Pongo a este músculo. Y pongo a este músculo. En la profundidad de esto pongo a este músculo. Y en la profundidad pongo a este músculo. Pectoral menor, ¿está bien? Aquí pongo un músculo. Acá pongo un músculo que no hemos visto, que se llama braquial anterior. Y aquí pongo un músculo que es el bíceps. Y acá pongo un músculo. Y pongo un músculo que sale de acá, que es el bíceps. Y uno profundo, que es el braquial anterior. ¿Sí? Y en esta parte que estamos estudiando, pondríamos aquí unas estructuras que vinieran aquí, y una estructura que viniera de acá a acá, y una estructura que viniera de aquí a aquí, y una estructura que viniera de acá a acá, ¿correcto? Y los músculos que vinieran normalmente acá, y otro músculo que viene acá. Y entonces empezamos a ver, en un resumen, los músculos que van a participar a este nivel. Y le pongo este músculo acá, 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 le pongo acá 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5, otro que está acá. Y le pongo uno acá, y le pongo otro acá, y le pongo este músculo acá, y le pongo otro acá, y le pongo otro acá. Y le pongo uno superficial que nos llega hasta acá arriba, platisma, y nos ponemos uno aquí. Y hasta donde estamos llegando nosotros, estamos viendo que todo eso lo estamos entendiendo. O sea que hemos visto músculos del grupo suprayoideo, del grupo infrayoideo, del grupo faríngeo, del grupo de la lengua, intrínseco de la lengua, extrínseco de la lengua. Y ya vimos ahorita los músculos que van a la escápula, al borde interno, que si es arrorro, que si es el gran serrato, que al borde externo, remador, que si son tres, el subescapular, supraespinoso, infraespinoso, que el deltoides por donde se están dando, que el pectoral mayor, que el pectoral menor. Y entonces ya empezamos a integrar porque mañana
vamos a seguir con el bíceps, con el tríceps, con el braquial anterior y nos vamos a los 20 músculos del antebrazo en sus 4 planos anteriores y 2 planos posteriores. Y si es probable, llegamos hasta la mano el día de mañana. ¿Sí? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? No. Con tu correo normal, igual y virtual. Les escucho muy callados. Nada. ¿Qué pasó, Rosbel? No, nada, que pues a pesar de que no soy de los que participan mucho, pero sí su clase se me resulta muy dinámica en el momento de explicar las fases y todos los ángulos que se puedan ver de cierto músculo o hueso. Perfecto. Pues realmente, como les digo, una clase virtual es una clase que pues hemos estado aprovechando hasta donde podemos, pero una clase presencial es una cosa totalmente diferente porque este es un pintarrón, que es la quinta parte del pintarrón normal de un salón, en donde se puede expresar una vista y la otra vista y cómo se vería en la otra vista, en un corte transversal, en un frontal vista posterior o vista anterior. Siento que estamos aprovechando todo lo que estamos haciendo. Hoy me da la impresión de que nada más estuvieron aquí presentes como pues, 12 personas o 10, algo así. Pero, ¿qué pasó con los demás? ¿Alguien sabe? ¿Karina? Es que lo que pasa, doctor, creo que al principio de la clase tenía puesto para que solo vea algunas personas, entonces los demás no le salían. O sea, por ejemplo, yo entré cuando estaba, creo que Pau, estaban todos los de al principio, pero no aparecíamos todos. O sea, no le debemos de aparecer todos en su pantalla ahorita, creo. Creo que por el No, tipo de ahorita modo que tiene el Teams. Ah, entonces está ahorita. Pero sí hay varios. No he checado el número total. Podrías checar cuántos están participando. Ahorita, por ejemplo, somos 21. Sí, pero aquí normalmente, porque siempre en la parte de abajo sale una barrita donde están los que no salen en la pantalla principal. Son 20. Ah, y ahorita son 20. Perfecto. Creo Sí, que está bien, minimizada la pantalla. Ah, ok, sí. Exacto, por eso. Está bien, perfecto, muy bien. Pues qué bueno, me da mucho gusto eso, la explicación que me diste y qué bueno. Entonces, pues ya vamos a empezar a ir un poquito más rápido, o sea, ya vamos a empezar a ver otros detalles. Se dieron cuenta porque es importante saber cuál es el que está arriba, cuál es el que está abajo, por los límites de los triángulos o cuadriláteros, de las estructuras que pueden pasar a nivel de lo que es cada parte, el espacio húmero-tricipital o el triángulo húmero-tricipital o el triángulo homotricipital, etcétera. Por eso es importante ir detallando las partes de cada hueso, ¿sí? Ahora, en un resumen breve de lo que vimos hoy y que ustedes van practicando poco a poco en su casa, fíjense muy bien. La escápula es un hueso triangular plano que presenta para su estudio 2 caras, una cara anterior costal. Esta cara no está en contacto con las costillas porque hay 2 músculos que lo impiden, uno que viene de las costillas del gran serrato con 9 digitaciones y otro que viene de la fosa subescapular que le pertenece a la escápula, músculo subescapular. No existe articulación escapulotorácica, es una articulación llamada sinsarcosis. Esta escápula se localiza como hueso plano triangular en la región postero-superolateral del tórax. Presenta para su estudio un ángulo superior, ángulo inferior, ángulo externo. El ángulo superior está a la altura prácticamente de T2, el ángulo externo junto con la parte más proximal del borde interno a nivel de T3 y el ángulo inferior se encuentra en T7. Esta fosa subescapular es anterior, pero la espina es la característica principal de la parte posterior que divide a la cara posterior en una fosa supraescapular y la fosa infraescapular para los músculos del mismo nombre. En la cara anterior tenemos al subescapular hacia el borde externo, redondo menor, redondo mayor, y en la parte más baja el dorsal ancho que se inician sus fibras más altas a la altura de T6. Y siguiendo el borde interno en su parte anterior tenemos las digitaciones del gran serrato y en sentido posterior vamos a encontrar arrorro que es angular del omóplato o elevador de la escápula, romboides menor y romboides mayor.
Hacia la vista posterior tenemos lo que es la espina del omóplato, que queda más ancha, se convierte en acromio, se proyecta en sentido anterior y se articula con la clavícula en su parte distal, la articulación acromioclavicular del género de las artrodias de deslizamiento o planas, y que nada más presenta un ligamento acromioclavicular. Y luego tenemos nosotros que el supraescapular y el infraescapular junto con el redondo menor irán a CIR, que son las carillas superior, media e inferior del troquíter, como vimos hace un momentito, y vimos que la parte superior del húmero presenta una cabeza, un cuello anatómico, un cuello quirúrgico, un troquín, un troquíter, cresta del troquín, cresta del troquíter, cordera precipitada, canal intertubercular, 9 características, y nos faltan todavía 18 de lo que es la diáfisis y la parte distal, que el día de mañana vamos a ver, pero de esta manera vamos cubriendo a todos los músculos, a los ligamentos escapular transverso superior o coracoideo supraescapular, ligamento espinoglenoideo escapular transverso inferior, que se encuentra entre la espina del omóplato y la cavidad glenoidea, el tubérculo supraglenoideo para el tendón de la porción larga del bíceps, al tubérculo infraglenoideo para el tendón de la porción larga del tríceps, cuadrilátero húmero tricipital, triángulo húmero tricipital, triángulo homotricipital para el paso del nervio circunflejo, arteria circunflejo humeral posterior, paso de la arteria humeral profunda junto con el nervio radial y el paso de la arteria circunfleja escapular. En realidad, todo esto ustedes lo pueden ir repasando y cada vez vamos más rápido. Van a aprender a hablar más rápido de lo que normalmente están acostumbrados a hacerlo. Al principio se darán cuenta que como que es muy rápido lo que yo hago. Posteriormente, al nivel en que están ustedes, empezarán ustedes a hablar mi mismo idioma, mi mismo lenguaje, y eso me da mucho gusto, aunque desde el punto de vista de enseñanza, ustedes están por arriba de mí, tomando en cuenta que son unos jovencitos y que yo a la edad de ustedes no pude hacer lo que estoy haciendo ahorita y el tiempo me lo ha brindado a mí, ¿verdad? La perseverancia, la humildad, la gentileza, la sencillez, es lo que les va a hacer la diferencia de un gran médico. El ser perseverante con sus estudios, el tratar de estudiar día más y más, el de enfrentarse a lo que es esta hermosa, pero hermosa profesión, les dará a ustedes muchos gustos y muchos placeres, y también van a tener cosas tristes cuando se pierde un bebé, cuando se pierde una paciente, cuando alguien de sus compañeros no hace el trabajo adecuado y se dan cuenta de que lo que hicieron ustedes aparentemente no tiene valor. Que recuerden, hay un Dios que todo lo ve y cada quien tiene que ver la parte que le corresponde. No podemos corregir al mundo. O sea, nosotros hacemos nuestro bien por nuestra parte y Dios elige normalmente qué va a pasar con cada uno de nosotros el día de mañana. Así que no porque seamos médicos nos vamos al cielo, porque hay muchos médicos que son requete malos, ¿sí? Que no están bien preparados, que yo les llamo médicos de alto riesgo, pero también habemos médicos que estamos bien preparados, que queremos hacer personas de bien como ustedes y que nos encanta la enseñanza que transmitimos sin ningún egoísmo de ninguna naturaleza, sin haber dicho, a mí me dio mucho trabajo aprenderlo y por lo tanto tampoco se los voy a brindar a ellos. No, yo brindo y paso todo lo que yo pueda, independientemente ustedes estudiaran medicina o como cuando me metí a dar clases en enfermería y hubo un grupo de enfermeras que sabía más que un médico. Entonces imagínense ustedes los niveles que podemos manejar. Lo importante es transmitir, poder hacerse útiles para que nuestros conocimientos puedan trascender. Y eso trasciende, y un lugar donde tuve la maravilla de tener muchos contactos desde Haití y desde Ecuador y desde Quito, Ecuador, y luego que Barcelona, España, que si Las Vegas, que si Israel, Alemania, la escuela del Mayab. Porque la escuela del Mayab, como es una escuela elitista, entonces es una escuela que llega gente de todos lados, desde África, había rusos que eran mis alumnos, con intérpretes, o sea, y que todos tienen su lugar y todos tienen prácticamente sus dificultades. Y lo importante es que ya están en el camino donde querían estar. Ahorita no es momento para pensar que es difícil la carrera, ni tampoco para darle gusto a ningún maestro, a ningún alumno que esté arriba de ustedes, que les diga que no tienen el talento y la capacidad para lograrlo. Todos tienen la capacidad para hacerlo. Yo me doy cuenta desde el principio, veo que son muy buenos alumnos, buenas generaciones, y eso me da mucho gusto. Así que métale muchas ganas, que no haya desánimo por parte de nadie de ustedes, que se ayuden mutuamente, que formen un grupo homogéneo, que no hagan divisiones, sino que se lleven bien, que agarren su rol de cumpleaños, que se feliciten todos cuando les toque cada uno, que son cosas muy bonitas, que tengan detalles entre ustedes para hacer un grupo armónico, independientemente de que tengan que separarse porque normalmente las listas o en segundo o en tercero hayan divisiones y se vayan, luego se van a volver a encontrar y volverán a ser los mismos amigos, así que lo más bonito es la amistad. Les deseo una tarde preciosa,
que estudien mucho, que oren mucho y que hagan lo que deben de hacer, estudiar. ¿Correcto? Bendiciones y nos vemos el día de mañana. Adiós. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias. Sí, doctor, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.